Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la 79ª sesión del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, Construcción de Discursos y Prácticas. En esta ocasión titulada El conocimiento feminista en la educación básica en México. En esta ocasión nos acompañan Francesca Gargallo, Gabriela Delgado Ballesteros, Gabriela Ortuño, Concepción Valls Medina y María Adi Minerva Cantero Márquez. ¿Por qué llevar a cabo una sesión en relación al conocimiento feminista en educación hoy en día? Esta sesión surge como seguimiento de las diferentes actividades que hemos realizado desde hace varios años en relación al tema de los feminismos y educación, lo cual consideramos clave en la construcción de otros proyectos educativos liberadores y críticos. Desde el seminario pensamos que los aportes de los diferentes feminismos no es solo de interés de las mujeres, sino de todos los que buscamos procesos de emancipación y de justicia en los tiempos actuales, que son tiempos de cinismo y corrupción que vivimos hoy en día en México. Los feminismos, como horizontes de reflexión, crítica y libertad, son esenciales en el momento de pensar qué ser humano se está formando dentro de las instituciones públicas y qué ser humano se desea formar, lo cual implica desde intereses antropológicos, políticos, epistemológicos, didácticos y pedagógicos. Por lo cual, en un espacio donde se discute sobre educación, es fundamental estar constantemente construyendo este tipo de puentes que son necesarios para conversar, para charlar, para vernos constantemente, dónde nos encontramos y a dónde vamos. Se nombra la sesión como el conocimiento feminista en la educación básica, ya que la retórica conservadora y de derecha de la educación de calidad ha atacado, como ustedes pueden leer en los múltiples documentos que hacen, que además los hacen 2 hojitas, 3 hojitas, 60 cuartillas, 800 cuartillas, como si fueran a cuentagotas, y a veces dicen lo mismo cuando uno los está tratando de leer. Dentro de esos documentos y dentro de esto que se llama el nuevo modelo educativo, y desde hace como 30 años con las nuevas reformas, que ni de tan nuevas, pero reformas educativas, atacan fuertemente a la noción de conocimiento, haciendo creer a estudiantes y a docentes y a investigadores que se tiene que dejar a un lado la noción, el concepto y la categoría de conocimiento. ¿En qué grave problema nos encontramos? Por ejemplo, nos quieren imponer las nociones de competencia, una noción que es un concepto de confusión y ambigüedad, que en algún momento dicen que son habilidades, en otras capacidades, y vuelven a regresar y dicen que son conocimientos. Hoy se nos dice en la nueva reforma educativa que no se deben de evaluar los conocimientos, sino los aprendizajes. Nos preguntamos desde este espacio, ¿qué son los aprendizajes? ¿Y qué son los procesos de enseñanza-aprendizaje si no hay conocimientos? ¿Qué será? ¿La transmisión e imposición de ideologías o maneras de ver el mundo, pero a partir de estos grupos conservadores, llámese empresarios, llámese religiones o diferentes grupos que controlan y manipulan las instituciones públicas y privadas? Ahora en diferentes documentos ya dicen abiertamente que son construcciones en apoyo de lo público y lo privado. ¿Qué tan necesario es releerlos desde otros espacios? ¿Qué tan necesario es cuestionar sus nociones? Quitarnos los velos, cuestionar si realmente sus palabras y sus retóricas están explicando la realidad o solamente la están volviendo a encubrir y poniendo los velos. La circunstancia mexicana ante los discursos conservadores debe de rescatar los tesoros de nuestra historia, de nuestras propias academias, de nuestras propias memorias que existen en las aulas, con los maestros, con los profesores, con las mujeres, con los niños, en las diferentes luchas de liberación en las que se han participado o se participa. Ya que tenemos desde las diferentes disciplinas, ya sea la filosofía, la pedagogía o otras como las historias de las ideas,
herramientas para construir nociones, aportes, herramientas para otra educación. Creemos que existe, que lo debemos de rescatar, que lo debemos de estudiar. Al dedillo, dirían intelectuales o pensadores como José Martí. No nos tenemos que seguir sintiendo incapaces. Por lo contrario, tenemos que tener claro lo que somos, lo que tenemos, lo que nos debemos de encontrar. Y las propuestas educativas, y esas propuestas educativas tienen que pasar por la escritura, por lo escrito, por la reflexión, hacerlo presente en los diferentes espacios, ya sean en forma material o inmaterial o en los medios virtuales, para, como aspiran en diferentes espacios, diferentes organizaciones como la CENTE, tener nuestra propia educación, que responda a nuestros problemas, a nuestras utopías y circunstancias históricas de las mexicanos y los mexicanos ante los graves problemas de violencia y ante el gran terror que se nos está imponiendo. Ante ese reconocimiento de que hay y debemos encontrarnos, dialogar, discutir, charlar, sonreír, es por lo que surge esta otra sesión de nueva cuenta del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación, que le hemos llamado el conocimiento feminista en la educación básica. Ahora vamos a empezar este diálogo, y este diálogo va a iniciar con la presentación por ellas mismas de nuestros ponentes de quién son, qué hacen aquí con nosotros, por qué el interés sobre cuestiones de educación y escucharlas, empezar por escuchar a nuestras propias maestras, amigas, compañeras de diferentes espacios, y para presentarse ante ustedes y con nosotros mismos de nuevo, aunque ya nos hemos escuchado y visto, pero cuando nos colocamos y ubicamos en otros lugares, nos volvemos a reencontrar y a ver de diferentes maneras. Ellas harán esta presentación y después presentaremos algunas preguntas en relación al tema sobre el conocimiento feminista en educación. Empezaré de mi izquierda a la derecha. Siempre por mi izquierda. Buenas tardes, mi nombre es Concepción Báez Medina, soy docente de educación básica, maestra de primaria, soy maestra de secundaria, de la normal superior en la especialidad de historia, y con 34 años de experiencia en la labor docente estamos, ¿no? Somos militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, somos maestras que luchamos por un cambio, sería así. Yo soy Gabriela Delgado Ballesteros, soy investigadora de aquí de la UNAM y profesora también de aquí de la UNAM. Soy feminista y mi feminismo empezó elaborando los libros de texto gratuitos con Elsie Rowell, con Antonia Candela, con Juan Manuel Gutiérrez Vázquez. Ahí era una estudiante, estoy hablando de los 70s, y ahí me volví feminista por lo que sucedía con las niñas y los niños cuando probábamos los libros de texto gratuitos. Muchas gracias, Gabriela. Mi compañera de lucha de... Yo soy Francesca Gargallo, soy escritora y he sido maestra por 23 años y he sido periodista por 16, a veces al mismo tiempo. Ahora me dedico a escribir, escribo novela, poesía, cuento, crónica y textos de reflexión filosófica feminista. Hola, buenas tardes, yo soy Gabriela González Ortuño. Yo me estoy doctorando en estudios latinoamericanos, ahorita estoy dando clases, soy profesora en FES Acatlán y en el 17 Instituto de Estudios Críticos, pero a nivel básico tengo experiencia, fui profesora de INEA en la cooperativa Flor de Mazahua durante como 5 años, en educación popular con comunidades indígenas urbanas, con niños de comunidades indígenas aquí en el DF. También experiencias como madre de una niña de primaria y autora y editora de libros de texto. Buenas tardes, mi nombre es María Di Minerva Cantero Márquez,
Soy profesora de educación básica en primaria, con 32 años de experiencia, militante de la CENTE, y estamos convencidos de que nuestra sociedad necesita un cambio radical. Estamos viviendo actualmente demasiada represión e injusticia, y yo creo que todos en conjunto podemos hacer ese cambio. Pues muchas gracias de esta presentación y en este sentido de podernos encontrar tanto los que reflexionan dentro de las academias como también los maestros y las maestras, porque parecería que cuando se ha construido este sistema educativo, una parte está dividida entre los que piensan, algunos los han llamado hasta bien pensantes, y otros, que no sé si realmente sean bien pensantes, porque estamos en una crisis tremenda. Y la otra, pues quienes aplicamos o llevamos a cabo didácticas, pensamientos o teorías de otros, que hemos sido los docentes de educación inicial, básica, preparatoria o superior. Estos espacios consideramos que es importante vincular la discusión entre los que están en el terreno de la reflexión de las ideas, de los pensamientos, con las profesoras y los profesores. Es muy importante y es urgente encontrarnos, porque hay que romper con los paradigmas de especialistas. Más bien hay que encontrar de nuevo y religar el conocimiento que es práctico, que es teórico y que es sentido y emotivo al mismo tiempo también. Voy ahora a presentar algunas primeras preguntas para iniciar con este diálogo. La dinámica será la siguiente para el diálogo. Se presentarán 2 o 3 preguntas, cada una de nuestros ponentes, nuestras invitadas, tendrán 10 minutos. 10 minutos en cada una de sus participaciones, así de 10 minutos, perdón. Es que si no, no nos va a dar tiempo para las rondas. Háganme cuenta, son 10 minutos y 10 minutos, y luego vamos a hacer otras preguntas y vamos a charlar también con el público. Ellas pueden responder a las preguntas que nosotros planteamos o plantear otras preguntas o tratar de responder o continuar con lo que haya dicho otra de nuestras compañeras aquí sobre la mesa. No es solo un examen, las preguntas son un pretexto, son un pretexto para poder compartir. Bueno, los exámenes profesionales, eso sí son, híjoles, no nos acordamos, ¿verdad? Pero son un pretexto para decir esta cuestión que ustedes están planteando, hacia dónde vamos. Nosotros es una preocupación muy grande de por qué vamos haciendo estas diferentes sesiones, y esta en particular es algo importante y emocionante, pero al mismo tiempo que no tenemos que estar olvidando para pensar sobre el tipo de educación que queremos todas y todos. Voy a presentar estas 3 preguntas y ustedes dirán, ¿quién quiere empezar? ¿Qué se puede comprender como conocimiento feminista? No, me recuerdo a mis estudiantes, no soy tan malo. ¿Y la segunda? Ay, no, debes de barajear las 3. Ah, bueno, está bien. ¿Qué conocimiento sobre los feminismos se deben de enseñar y hacer presentes en los planes y programas de estudio en la educación básica? Tres. ¿Qué características
tendría una metodología o una sistematización para establecer contenidos desde los diferentes feminismos para la educación básica. Si quieren iniciar. Y podemos empezar por la que queremos. Por la que quieran ustedes pueden empezar. No enseñé ese orden. Las que están con las niñas y los niños antes que nadie. Yo creo que sí, eso. ¿Quién está frente al grupo? Ay, bueno, maestra. Maestra. Bueno, aquí yo creo que es una tarea muy complicada, muy compleja, porque hablamos de que estamos en una cultura que viene de años de ser machista. En las escuelas nos tropezamos nosotros muchas veces con situaciones familiares que los propios padres manejan y encausan hacia un rol a los pequeños. Entonces es una situación en la que nosotros tenemos que estar constantemente trabajando, no solamente con los niños, sino empezar desde la familia, que es el lugar en donde se están forjando todos estos roles, estos valores. Nosotros hablamos acerca de los planes y programas de estudio y vemos que hay dos áreas fundamentales en las que se trabaja lo que sería equidad de género, o donde se maneja los valores como lo que es la igualdad, la justicia. Es el área de ciencias naturales. Estuvimos revisando el programa de 5º año de primaria y realmente es muy poco lo que se trabaja sobre esto. Viene en el módulo 1, lo que es equidad de género, y trabajamos con los planes y programas y solamente se le da 2 horas o 2 horas a la semana en la clase de ciencias naturales, con 40 minutos cada uno. Estamos hablando de que es un tiempo demasiado reducido. Nosotros creemos que la educación debe de ser integral, y en los planes y programas de estudio de primaria nos limitan con esta cantidad, marcando por ejemplo un tiempo mayor para lo que es español y matemáticas, quitándole mucha importancia a otras asignaturas que nosotros también creemos que son de mucho peso para ese desarrollo integral que queremos en los niños. Aparte del área de ciencias naturales, viene también el área de educación, formación cívica y ética. Esta clase se les da a los niños una vez a la semana y nos dan 40 minutos nada más. Entonces, lo que manejan los libros de texto, por ejemplo, es algo demasiado reducido para que nosotros podamos estar apoyándonos del todo con los niños en este sentido. Tenemos que darnos a la tarea de valernos de otros recursos para poder trabajar estos temas con los niños. Pero creemos que no es solamente el hecho de trabajar directamente sobre el tema que viene en el programa. Yo creo que los maestros que estamos preocupados y queremos esta transformación real en la sociedad, tenemos que partir de las necesidades que tiene no solamente nuestro grupo, sino la sociedad en general. Entonces,
tenemos que empezar desde el trato que tenemos directamente con ellos dentro del aula, para que se vea no lo que siempre se ha marcado como que rol hacia los hombres o rol de mujeres, a ustedes les corresponde realizar ciertas tareas y a ustedes otras. Tenemos que romper con esos paradigmas, tenemos que hacer que ellos vean que todos son capaces de realizar, o todos somos capaces de realizar cualquier tarea, no importa cuál sea el género en el que estamos. Y bueno, a través de la historia, que sería otra de las asignaturas que nosotros trabajamos, hemos visto que la historia está plagada de momentos interesantes en donde no solamente los hombres son los que participan, aunque los nombres relevantes sean directamente de hombres, sabemos que detrás de ellos ha habido muchas mujeres que han asignado parte de su tiempo y de su lucha para esta transformación, y que la lucha para este cambio se ha dado desde hace mucho tiempo, ¿no? No solamente hablamos de una Carmen Cerdán, de una Josefa Ortiz de Domínguez, de una Leona Vicario, que son las mujeres que se mencionan en algunos momentos de la historia más relevante de México, sino hay muchas otras mujeres que quedan por detrás, que nosotras sabemos que no están mencionadas, que nunca van a ser mencionadas, pero que es necesario que los chicos en las escuelas sepan que esa transformación, que esos cambios, que esa lucha que se ha dado es conjuntamente entre hombres y mujeres para lograr esto. Actualmente vemos la situación que vivimos en nuestro país, por decir algo, en los diferentes estados, y es preocupante. Es algo que nosotros debemos de comentar diariamente con los chicos, porque es nuestra realidad y ellos deben de tener los ojos abiertos a esta situación y deben de tener los ojos abiertos para ver en qué forma se va a realizar ese cambio. No queremos que siga habiendo tantas violaciones, principalmente hacia los derechos de las mujeres. No queremos que sigan siendo explotadas, no solamente dentro del hogar, en el ámbito laboral y en la propia calle, ¿no? Queremos que haya un cambio. Y ese cambio, decimos, no se va a hacer solamente con las mujeres o solamente con los pequeños o con los grandes. Es lo que les comentaba hace ratito acerca de hacer una unidad. Y esa unidad se debe de ir generando, se debe de ir gestando, pues desde los primeros pasos de formación de los chicos en las escuelas, en las familias, en todos los lugares en donde se pueda tener injerencia. Vivimos una grave situación ahorita, decimos, hay varios estados del país en alerta por lo que son los feminicidios y día con día escuchamos en las noticias que existe este gran problema, ¿no? Que algunas veces muchos de estos problemas no se quieren tachar exactamente como feminicidios, pero nosotros sabemos al realizar una investigación un poco más a fondo de que realmente las situaciones y hacia las personas que se realizan, pues ese es el tipo de delito que se está cometiendo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esa es una tarea ardua la que debemos de realizar dentro de las escuelas y que debemos de empezar con el ejemplo directo hacia el trato con los niños y que es algo a lo que no le podemos dedicar, como el programa lo marca, solamente 3 horas de 40 minutos a la semana, sino que es un constante batallar y que debemos de estar así sobre ese punto, trabajando en la vía de los hechos y también en lo que es la construcción del conocimiento. Nos van dando puntos claves en la construcción, primero de a qué problemas nos estamos refiriendo, qué detrás, quién lo vive directamente en las aulas, en qué contexto, en el mexicano, entre problemas como menciona la maestra de machismo, feminicidio, o otra de las noticias de hace un par de días, somos uno de los países donde más se violan a las niñas y a los niños. Frente a eso, ¿dónde están las cuestiones educativas y cuál es la responsabilidad en las aulas? Bueno, la maestra, se la paso el micrófono. Gracias. Pues miren, yo quisiera partir primero con mucha certeza y lamentación hacia un contenido específico
que se tenga o un tema específico en los planes y programas de tercero a sexto año del feminismo, no lo hay. O sea, definitivamente, sí lo hay como lo plantea la maestra Ari, lo de género, la igualdad, todo eso sí lo viene marcado. Entonces ya tú tienes, nosotros los docentes comprometidos tenemos que tener esa habilidad de cómo ir induciendo a nuestros alumnos ese trabajo de quitar las ideas que se tienen en la familia, ¿no? Imagínense ustedes que los niños que nos llegan cualquier grado, que tan solo, si tú vas a hacer un trabajo, te digan, no me des hoja rosa porque yo no soy, discúlpeme, yo no soy vieja. Dice mi papá que yo no soy vieja, entonces no me des ni moral, ¿no? Entonces tienes que partir desde ese punto de vista de decirles a los niños, el color no importa, ¿sí? Sino todos los colores son iguales y todos los vamos a... Hay un estigma específico de hombre, mujer o vieja y macho, ¿no? Entonces, la labor del docente en las primarias tienes que quitar ese contenido, o sea, esa forma de pensar. Yo quiero partir de esto como experiencia. ¿Qué es lo que tienes que buscar en el área de ciencias naturales? Cuando tienes que enseñarles a las partes del organismo, cómo tienes que ir induciéndoles al niño y a la niña, ¿verdad? Que el respeto por su cuerpo, el respeto de cada uno debe de ser así. Y tienes ahí que formar un criterio de cómo deben de respetarse los alumnos como tal, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante, y sobre todo decirles a los niños el respeto que les deben de dar a sus compañeras, porque traen una carga desde la casa, la sociedad, los medios de comunicación, las lecturas que ellos tienen, la formación del barrio, de su comunidad, de todo su entorno, con una agresividad hacia el otro género, ¿no? Entonces yo digo, ahí está. Y me parece que, eso es muy particular, la lucha que vamos a enfrentar las mujeres es una lucha de clases, no creo que sea una lucha de género, tiene que ser una lucha de clases, porque al final de cuentas, tanto los hombres como las mujeres somos explotadas en lo laboral, ¿verdad? La ideología que nos va presentando esa sociedad capitalista, ¿sí? Es igual. Claro que hay una sobreexplotación para el género de nosotros como mujeres, porque tenemos que realizar diferentes actividades y no hay un reconocimiento. Sin embargo, creemos que si hay una educación, si hay un proceso de entender que es una lucha por una liberación, por un cambio, vamos a ir avanzando. Yo no creo que estemos peleados con los hombres por tal, sino es una lucha de liberación, una lucha de clases que tenemos que enfrentar por mejores condiciones y llegar a una igualdad como parte de la sociedad. Otro punto que creo que también es muy importante y que nos permitiría avanzar un poco en esto es cómo vas a hacer que el niño o que el adolescente entienda, ¿verdad?, que a través de la historia, a través de todo un proceso de los modos de producción que se han dado, ha estado la mujer presente. Llámese esclavismo, feudalismo, capitalismo, etcétera, etcétera. Tendremos que estar, ¿cómo vas a trabajar con ellos ese concepto de la explotación? Yo he podido trabajar con mis alumnos y quiero aquí confesar, ¿verdad?, que hay que ir cambiando muchos procesos de enseñanza, y que lo único que para mí me ha permitido es a través del juego. De verdad, no se imaginan la forma en que desde el niño, yo trabajé de casi todos los grados, pero ya en los últimos, estos años, en quinto y sexto año, y segundo y tercero de secundaria, y es a través del juego. Es a través del juego cómo vas induciendo a los niños que quieran escucharte hablar
de la historia de lo que quieras, ¿sí? Cambiarles el esquema de historia del feminismo, historia de lucha de clases, la historia de la independencia, de cualquier proceso histórico a través del juego. Y vas a tener de ellos una respuesta de verdad sorprendente del trabajo. Yo escuchaba a mis alumnos de la secundaria que dicen, híjole, estoy más preocupado por ver qué le voy a presentar a la maestra de creatividad, porque de historia, uy, esa la leo así rapidísimo, vienen ahí en el saco rápido y dices tú, ah, chirón. O sea, ¿cómo a partir de que tú creas despiertas en ellos la creatividad de lo que les guste para que ellos se puedan apropiar de la materia y que pase a un segundo término? Y eso sí, cuidando espacio-tiempo, ¿verdad? Porque en una ocasión me presentaron una maqueta muy bonita sobre el inicio de la independencia de México, pero me ponen a una Josefa Ortiz de Domínguez con una muñequita de chiquifalda, ¿verdad? Ahí dando, y dices tú, entonces ahí el niño tiene la idea, pero no corresponde en el tiempo, en el espacio en que estás, ¿no? Entonces, esos detalles, aunque tú les permitas que abrir en el estudio de la historia, ¿verdad? Tienes que cuidarlos y tienes que ser muy preciso de enseñarles espacio, tiempo, para que no se te vayan de las manos. Y entonces, a partir de eso, de verdad, que en mi experiencia, te ganas a los alumnos y puedes ir trabajando. Yo terminaría diciendo que todos esos procesos, toda esa historia que no viene en los libros de texto, llámese 68, llámese 10 de junio, llámese masacres de Aguas Blancas, llámese todas las masacres contemporáneas, desafortunadamente, que hemos tenido, feminicidios, todo lo que hemos tenido, yo les llamo a ellos historia cotidiana, historia contemporánea, ¿verdad? Vas a tener que planteárselos a través de eso, de una dinámica de juego, de una dinámica sin bajar el nivel de historia, sin perder el proceso, sin, dirían las compañeras, ¿verdad? Sin perder los aprendizajes esperados hasta a donde tú quieras inducirlos, sin perder todo lo que ellos deban de tener en reflexión. Entonces, de verdad, es algo interesante que como compromiso, como coordinadora y como maestra de lucha, debes de enseñarles a los niños y a las niñas el trabajo de la historia contemporánea que no vienen en los libros, las luchas de las mujeres, la lucha de los hombres, la lucha de todas las organizaciones sociales que tenemos en la actualidad. Gracias. Gracias, maestra Concepción. Y estos puntos, bueno, son muchos pero ¿qué es nuestras formas de pensar y los conceptos que mencionaba de explotación relacionado con otros procesos que seguiremos analizando en este momento? ¿Quién quiere continuar? Es que después de las maestras yo creo que ya no puedo decir mucho. Bueno, ¿qué es el conocimiento feminista? Yo creo que probablemente en términos muy generales sería terminar con la jerarquía de géneros, pero no podemos hablar de un conocimiento feminista, ¿no? Los conocimientos son conocimientos feministas, los feminismos son plurales, y aquí me quito el sombrero ante la gran estudiosa de los feminismos nuestroamericanos, que es la doctora Francesca, porque además creo que es importante hablar de los conocimientos feministas, pero también los conocimientos de mujeres, es decir, los conocimientos que no necesariamente se ubican dentro del espectro de los feminismos en un sentido político y que sin embargo colaboran con el conocimiento, colaboran con el entramado de cómo se va formando la sociedad, sus poderes y sus resistencias, ¿no? Entonces, tal vez los conocimientos feministas están en plural, como característica general sea terminar con la jerarquía de género, porque incluso ahí nos meteríamos ya en unos
en el terreno más especializado, digamos, entre las diferencias del feminismo de igualdad y de diferencia, valga la redundancia. Mientras el feminismo de igualdad quiere hacer el énfasis en que todos somos iguales, el feminismo de diferencia implica que dentro de lo diversos que podemos ser, debemos tener acceso en este caso a la educación, que es un derecho, ¿no? Un derecho humano. Ahí también podríamos hablar de otros temas. ¿Qué es lo que vamos a agregar? ¿Vamos a hablar solo de hombres y mujeres o vamos a hablar de disidencias de género, ¿no? De las disidencias sexogenéricas. De repente son como lo que se obvia cuando se piensa en temas de género dentro de las currículas. ¿Cómo transmitir? A mí me parece que la experiencia ha hablado, ¿no? A partir de juegos necesitamos didácticas distintas y también desde mi experiencia me parece que necesitamos representaciones distintas, ¿no? Desde la posición que a mí me ha tocado como autora de libro de español para segundo de primaria y editora de libros de texto de diferentes grados, las representaciones es como todo el sistema, los autores, los ilustradores y todo eso está mediado por el editor o la editora. ¿Con qué es con lo que me he encontrado? Que muchas de las autoras son, digamos, de la vieja guardia, entonces ellas trabajan con ejemplos muy típicos. Hace rato les comentaba a los primeros que llegaron, ¿no? Ponen ejemplos como la niña es coqueta. Entonces, desde ahí empieza la representación que hay, porque la ilustradora se tiene que adaptar al texto o el ilustrador se tiene que adaptar al texto. Sin embargo, lo que les decía es que a mí me parece que hay ahorita una oportunidad porque hay un relevo generacional. Y es un relevo generacional, a mí me llama en especial la atención las ilustradoras, ¿no? Cuando la mayor parte, y la maestra Gaby también nos podrá decir de su experiencia porque a mí me toca ya no los gratuitos, sino las editoriales externas, digamos. Sin embargo, hay una cantidad de ilustradoras que se están sumando, y eso ya implica que las características de metodologías o sistematización y las herramientas tienen una representación distinta de lo que es ser mujer, ¿no? Yo buscando algún material para esta charla, encontré un artículo que se llama Género y Currículum en la Educación Básica. Entonces aquí son 4 autoras, eso ya me parece relevante. Ellas mencionan que el 85% de las representaciones en los libros de texto que se produjeron en la posrevolución mexicana, de los 40 hacia los 90, finales de los 2000, el 85% de representaciones son masculinas y el 15% son femeninas. ¿Y cómo se representaban? La mamá con la hija, ¿no? La maestra. Entonces eso implica como toda la representación de las labores de cuidado sobre lo femenino. Entonces a mí me parece que la oportunidad que tenemos como editoras, como ilustradoras, en generaciones que además están siendo permeadas por el feminismo, abre la oportunidad de cambiar cómo se construye un libro de texto. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué transmitir? Igual lo mencionaron las maestras, ¿no? La historia me parece que es básica. Mientras la historia épica de grandes héroes masculinos es lo que se enseña, la historia que es cada vez más menguada en cuanto a sustento curricular, tendría que ser una de las principales materias, ¿no? La cuestión del lenguaje, en el caso de los libros de español, ¿no? También es de repente muy cerrada, solo masculino, femenino y de vez en cuando el plural. Ya las personas que se dedican, muchas de las autoras que se dedican a hacer libros de texto son pedagogas. Las lingüistas en especial, muy curiosamente, son las que menos aceptan hablar de los cambios dentro del lenguaje, ¿no? Enseñan como de forma muy estructural, muy tradicional. Y bueno, regresando a la historia, a mí un ejemplo que me parece muy bueno, ¿no? Cuando escuchamos Carrillo Puerto, ¿de quién se acuerda? En esta pero generalmente se habla de Felipe, ¿no? Felipe Carrillo Puerto. Y Elvia queda jubilada hasta que no estudia feminismos, ¿no? Y es una parte importantísima del movimiento feminista mexicano, del movimiento postrevolucionario mexicano.
Entonces, definitivamente, la historia, me parece que en todas las áreas del lenguaje y las representaciones de los materiales en los libros de texto, porque como efectivamente apuntaban las maestras, el modelo educativo tiene básicamente nada. Si ustedes revisan un documento que se llama Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, todos los materiales de género son optativos, ¿no? Son como de apoyo, no están incluidos dentro del material oficial. Y la otra cuestión es que en este modelo educativo para la educación obligatoria dicen que las niñas tienen dificultades con la ciencia y con las matemáticas. Es decir, las autoridades educativas en este momento están afirmando que las mujeres están reafirmando mitos, que las mujeres no son buenas para las materias de ciencias y de matemáticas. ¿Por qué? ¿No? Los estudiosos, como en este caso que a mí me parece muy bueno, es un artículo muy chiquito, Género y Currículum en Educación Básica. Ellas nos dicen, parte del problema es que cuando se empiezan a estudiar tanto las matemáticas como las ciencias exactas, la forma en la que el profesor o la profesora se dirige a los alumnos cambia. Suponen que aunque los alumnos, los niños son más traviesos, y las niñas son más responsables, los niños van a responder mejor en esas. Entonces el mensaje que le estás transmitiendo a los niños es que ellos pueden hacerlo y que ellas son buenas a lo mejor en otras áreas, ¿no? Entonces toda esta serie de representaciones son sobre las que se tendría que trabajar, y como tengo poquito tiempo, nada más quiero decir un actor en la educación que me parece que es un área de oportunidad para trabajar desde los feminismos, la igualdad de género, como quieran entrarle, son las madres de familia, ¿no? Es como un sector muy descuidado, y por ejemplo en los libros de texto menciona, pide la ayuda a tu madre o a tu madre o a tu padre para que te ayuden en la tarea, ¿no? Sin embargo, alrededor de las escuelas es posible ver que las que siguen haciéndose cargo de los cuidados son las mamás. Las que están en las juntas escolares son mamás, ¿no? En un grupo, por ejemplo, en mi experiencia personal, de 35 niños, hay 2 papás, 33 mamás, son las que se están haciendo cargo de tomar decisiones. Entonces, repolitizar esos espacios que ni asociaciones civiles, ni la Secretaría de Educación Pública se están haciendo cargo, me parecería importante, justo como un actor desde la sociedad civil e incluso desde el movimiento popular, de empuje para la modificación de los programas de estudio desde las mujeres, ¿no? Hasta ahí. ¿Quieres continuar? ¿Quieres? A mí me pareció que todas mis compañeras me aportaron algo súper importante, pero quisiera regresar a tu idea de que el conocimiento es hoy una noción cuestionada. ¿Por qué cuestionamos el conocimiento? ¿O por qué, más bien, las estructuras de pensamiento que se manejan desde los medios de comunicación masiva hasta el chisme y hasta las formas de educación no formales que pasan por la publicidad y esto y lo otro, por una telenovela, por nada, dice que en realidad no conocemos nada, o que los conocimientos fijos no nos sirven, o que todo conocimiento es cuestionable, y que las habilidades son más importantes que los conocimientos. Bueno, porque hay una cosa básica, porque el conocimiento real es que conocemos que todo ha sido educado, ¿sí? Nada es en la sociedad humana que no sea fruto de un aprendizaje, y ese es el conocimiento real que tenemos. Por lo tanto, que si todo lo que hemos aprendido si nuestro conocimiento es que todo lo que hemos aprendido es eso, fruto de un aprendizaje, está implícito que lo podemos transformar y cambiar, porque es una acción de relación social, ¿sí? Aprendemos por cómo nos relacionamos entre nosotras y nosotros
y con las cosas y con la realidad y sobre todo con una estructura social de jerarquías, toda jerarquía que, como bien dijo Gabriela, está construida sobre una primera jerarquía, que es la jerarquía entre mujeres y hombres. Sobre esta jerarquía entre mujeres y hombres, eso en la cultura occidental y occidentalizada por el colonialismo. Hay cultura que tiene muchos géneros, y no solo dos, pero una cultura de género binario, de origen cristiano, romano, griego, occidental y colonialista. Hay una construcción de lo masculino y una construcción de lo femenino que se asocia a cuerpos biológicamente determinados por genitales, ¿sí? Lo cual lleva a que quien tiene un genital de un tipo es superior al otro. Es obvio que si vamos al origen de ese conocimiento, nos ponemos a reír. Porque un clítoris, que además es maravilloso, porque es un órgano para el placer, tiene que ser inferior a un pene, es una cosa que sirve para hacer pipí. Es decir, ¿sí? ¿Dónde está la lógica que uno es superior al otro? No la hay, no la hay. Es una construcción social que asocia la fuerza, la inteligencia, la habilidad, el derecho a ser, el derecho a pensar, y por lo tanto también a la movilidad social, a uno de esos dos órganos sexuales, que después se vuelven órganos sociales de relación. ¿Por qué pienso en esto tan importantemente? Porque estoy pensando en mis colegas maestras de primaria que son transexuales, ¿sí? Hay mujeres que nacieron biológicamente con un cuerpo de genitales masculinos, que pasan por un largo proceso y que son excelentes maestras y que en un momento determinado se encuentran con madres y padres de familias que impiden a sus hijos ir a la escuela porque esa mujer los va a degenerar, ¿sí? Yo tengo un hermano a lo que le daba asco todo. Entonces cuando llegaban los pasteles a la casa, los otros 5 que queríamos su pastel, lo hacíamos así y ya no lo comían. Eso es conocimiento. ¿Ah? Entonces imagínense, hay madres y padres de familia que piensan que una maestra transgénero te va a pegar, ¿no?, el bicho de la transgeneridad, ¿sí? Gabriela, llegando aquí, me contó la historia de que hoy a una colega nuestra en Yucatán, que es una mujer que está apoyando a las decisiones sobre el propio derecho a la maternidad, a ejercerla o no, enterraron un picayelo. Que estamos hablando de que debemos conocer que los fundamentalistas existen y los fundamentalistas matan, porque odian. El odio, el fundamentalismo son aprendidos y nosotras conocemos que eso se aprende. Entonces yo creo que debemos pensar por qué se descalifican los conocimientos y pensar qué conocimientos hemos construido que sirven para mujeres y hombres transgéneros, transexuales y personas que, por ejemplo, no quieren definirse en un género, porque las hay, que podemos utilizar del pensamiento producido por una teoría política como el feminismo. Teoría política que obviamente también se sostiene en una teoría educativa. Yo creo que eso, tenemos una serie de conocimientos que vienen de nuestras prácticas dialogales, nos pasamos información y con esa construimos conocimiento. Tenemos conocimiento que nos viene de cómo podemos interpretar las cosas desde el momento que sabemos lo que Gabriela dijo, es decir, que lo primero que debemos de deshacer es la jerarquía
entre lo masculino y lo femenino, donde se prefiere y se apoya y se da todo el derecho a una de las dos opciones sobre la espalda del otro. Y yo siempre repito una cosa con las compañeras de derechos humanos: donde hay un privilegio, hay un derecho negado. Soy un poco obsesiva sobre eso. Bueno, donde lo masculino es privilegiado, el derecho de lo femenino desaparece. Ahora sabemos que masculino y femenino son construcciones sociales, que son aprendidas. Eso es el conocimiento que nos dio el feminismo, que son aprendidas esas construcciones sociales. Entonces, ¿cómo puedo seguir enseñando el privilegio de lo masculino? ¿Quién ha dicho que la historia de la guerra, nosotros aquí hay tres historiadoras por lo que veo, ¿quién ha dicho que la historia de la guerra es más importante que la historia de la comida? Así comemos diario, no se rían, comemos diario. La guerra ojalá nunca la veamos, en realidad la vemos, estamos en un baño de sangre. Pero en fin, hay 200.000 muertos en 12 años, estamos en guerra. ¿Es más importante eso o el trabajo de la madre de familia que logre mandar a sus hijas y sus hijos a la escuela a pesar de que hay 50.000 desaparecidos en la infancia cada año en México? Da miedo hasta sacarlos a la calle, a las niñas y a los niños. Y sin embargo los llevan a la escuela. Son unas heroínas cotidianas, heroicidad que nos enseñan. Las maestras que enseñan en que otros se enfrentan a padres de familia, padres, y hablo aquí de machos, ¿sí? Padres de familia que les dicen que les enseñan mal a sus hijos porque le dan una hoja rosa. La importancia de la simbología en la construcción de género. Los géneros no existen, son una invención. Eso lo sabemos gracias al conocimiento producido por los feminismos, que son las teorías políticas de cómo hemos sido construidas. Por otro lado, y aquí lo termino, creo que otra de las grandes enseñanzas del feminismo es algo que ha reducido en una frase una feminista argentina, antropóloga, que se llama Rita Laura Segato. Y ella dice que estamos viviendo un incremento de la violencia porque estamos viviendo en una pedagogía de la crueldad. Y usa el término pedagogía de la crueldad que aquí nos atañe a todas y todos. 79 sesiones hablando de pedagogía. Ustedes están un poco obsesivos y necesitamos más. 79 sesiones se dice fácil, pero no es fácil. Es decir, que ustedes estén aquí es fantástico. Bueno, ¿qué es una pedagogía de la crueldad? ¿Cómo estamos construyendo día tras día una mayor indiferencia hacia grados de crueldad cada vez mayores? ¿Para qué? Porque cuando tenemos una pedagogía nos debemos siempre preguntar ¿para qué? ¿Para qué una siempre mayor crueldad contra las mujeres? Para que cuando vayamos a ver qué hacemos, nos encontramos que toda la sociedad está en un baño de sangre, que nadie reacciona, que nos encontramos absolutamente sobrepasadas por esta crueldad, y esta crueldad empieza con un empujón porque no quiero la hoja rosa, la quiero azul, color más frío. En fin, y creo que pasa también por no pararla. Es decir, como enseñantes, como educadoras, como personas a las que nos interesa la buena vida de la sociedad en general, es urgente tomar en consideración nuestras formas de lenguaje, nuestros lugares en la sociedad, las maneras en que somos educadas y preferidas o desechadas en un sistema de privilegios de unes, negación de derechos de otros. Tampoco quiero quitarle sus derechos a los niños. Son bastante feos, pero son humanos, yo nunca lo niego.
Entonces, no le voy a quitar derechos. Mire qué feo está mi amigo. ¡Ah, no es cierto! Pero no decían frases así como el hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso. Yo fue la primera vez que lo escuché, me morí de la risa. Yo decía, ¡ay, todo es estético! Es cierto. Pero a final de cuentas, cómo hasta lo feo se vuelve un privilegio cuando toca el privilegio de la masculinidad. ¿Cómo es complejo? ¿Cómo es una hidra todo esto? Bueno, a esa hidra le vamos a tener que cortar una y otra cabeza hasta que finalmente se las cortemos todas. Vamos a tener que rebasar el sistema, vamos a tener que desbordarlo y vamos a tener que tener un enorme cuidado a lo que hacemos como maestras y como maestros. Aquí hay 3, pero son humanos ellos también, y por lo tanto 4, ya lo vi. Es decir, aquí tenemos que tener cuidado. El sistema de género es un sistema aprendido, injusto, jerárquico, que construye pobreza. Eso me los enseñaron las campesinas y campesinos de Vicente Guerrero en Tlaxcala. El sistema de género construye pobreza, porque construye descalificaciones y construye conciencia de la propia inferioridad. Las niñas no saben matemática. Ay, ¿cómo voy a ir al mercado? ¿Cómo voy a administrar la economía de mi grupo social, de mi familia, de mí misma? Siempre decir que no sé matemática me enseña a depender de otro. Yo creo que esto es enormemente importante y que por aquí vamos, perdón, me pasé. Bueno, hijo, es que escuchando a todos, voy a meter mi cuchara también, perdón, a ver. No, después ya no. Sí. A ver, creo que es muy importante lo que acaba de pasar ahorita. ¿Sí? José Carlos hizo una serie de preguntas, pero yo antes que nada quiero que se den cuenta que lo que dijo Francesca no se les va a olvidar. Simple y sencillamente porque, y me voy a la primera pregunta, ¿qué puede comprender como conocimiento las feministas? Cuando hablamos de educación siempre se habla de conocimientos. Y lo que dijo Francesca no fueron conocimientos. Francesca lo que les prendió a ustedes fueron los afectos. Y desafortunadamente en la educación siempre se habla de conocimientos, competencias, capacidades y habilidades. Y nunca se vive el cuerpo, el deseo y el afecto. Ustedes se van a acordar siempre de eso que les hizo sentir. Y sentir es significado. Sentir es darle sentido a las cosas. Entonces, cuando se habla de conocimientos, estamos bajo un régimen, como algunas de las preguntas que nos hizo José Carlos, bajo un régimen positivista. El positivismo lo único que hace es fragmentar la vida, fragmentar las disciplinas y que veamos, vamos al doctor y el doctor nos dice, pues sí, tiene usted rota la cadera, llega la familia y le dicen a uno, se murió, pero se murió porque se le paró el corazón. Pero estaba con usted. Pues sí, pero yo no soy cardiólogo, ni soy cardióloga. O sea, a lo que voy es, cuando se habla, la pregunta era, ¿qué se puede comprender como conocimiento feminista? El feminismo es una posición política, cuya objetivo es transformar para la justicia y el bienestar social. Puede haber muchos feminismos, como dijo Gabriela, pero yo como feminista o yo como educadora, lo que tengo que ver es qué es lo que quiero hacer, el para qué del que hablaba Francesca. ¿Para qué? Para que se acaben las desigualdades. ¿Para qué? Para que todas las personas tengan oportunidades. Y entonces, desafortunadamente, la reforma educativa,
planes y programas de estudio hablan de aprendizajes y conocimientos. Cuando yo he visto a las maestras y a los maestros que traen una carga